Comienza la radio. Dirige y conduce Henry Arias. ¿Qué tal, amigos de Henry Opina? Bienvenidos a este espacio. Nos encontramos hoy con Camilo Andrés Marín. Él es integrante del grupo Actuemos. Es un grupo que seguramente ustedes ya han visto a través de los medios virtuales, a través de las redes sociales. Un grupo que se caracteriza por crear conciencia ciudadana a través de unos mapas, los llamados mapas de poder y actualmente los mapas de corrupción. Es un método realmente novedoso que ha impactado y que principalmente ha creado mucha conciencia, porque ha desenmascarado una situación de la cual nosotros éramos o no éramos conscientes, la vivíamos, la veíamos todos los días, pero no sabíamos realmente lo que había por debajo, el tinglado que se mueve por debajo y que es el que ha permitido que nuestro país se mantenga en la actual situación que usted y yo conocemos, en materia de educación, en materia de salud, en materia de respeto por los derechos humanos. ¿Qué es Actuemos, Camilo, básicamente, y qué se propone Actuemos? Bueno, muy buenas tardes, Henry, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y nos verán. Bueno, mi nombre sí es Camilo Marín y bueno, pertenezco a Actuemos. Actuemos, digamos, se concibe, es un grupo de ciudadanos, sí, pero no es un grupo cerrado. De hecho, nos concebimos como una herramienta ciudadana, es decir, hemos desarrollado unas investigaciones y unos mapas, sí, un poco lúdicos, donde mostramos cómo ciertas familias y ciertos personajes que se han enquistado en los cargos públicos, en los cargos políticos, pues se casan entre ellos, regalan los puestos a sus familiares, devuelven favores políticos, y también digamos que están puestos allí por son herederos, digamos, de clanes, de mafias, de delincuentes, tanto de la delincuencia común, vinculados a grupos ilegales. Mira que nosotros, bueno, esta pedagogía la hacemos en calle, ¿sí? Salimos a las calles y mostramos estos mapas. Y hay una cosa muy curiosa y es que uno se da cuenta que la gente lo sabe. O sea, no es extraño a la gente. Uno muestra el mapa y la gente dice, sí, este se relaciona con este y este tal con este y el hijo es este. Hay alguna gente que les extraña, digamos, es lejana a esta situación. Hay otra gente que lo sabe y más bien yo creo que es una cuestión de que ya están cansados de ver tanta cosa que pasa y no pasa nada, ¿sí? No condenan a las personas que están allí, no hay un escándalo fuerte por esto, hay un caso de corrupción tras otro caso de corrupción. Ni siquiera una sanción política existe en este momento. No hay nada. Menos entonces digamos política. que pues eso siempre ha estado, y también es que ha pasado tanto tiempo, por ejemplo, en el mapa del poder de justamente los presidentes, nos damos cuenta, por ejemplo, con el clan Ospina, que Mariano Ospina Rodríguez, que es presidente en 1857, imagine 60 años después de Simón Bolívar, pues tuvo a su hijo, tuvo a su nieto, tuvieron pacto político con los Pastrana, que los Pastrana estuvieron hasta el 98, tienen una familiar casada con los Lleras y Germán Vargas Llera va a tener, o sea, es una situación que lleva casi 200 años y que, digamos que ellos en el gobierno han logrado hacer y organizar todo el Estado, las elecciones, digamos todo lo político, para que esa situación sea así. Entonces yo creo que también es una situación de... Y más tremendo, hacer que la gente, que nosotros aceptemos eso como un estado natural. Claro. Como que no tenemos derecho nosotros a acceder a esos lugares o a esos puestos, sino que eso es exclusivamente de esa familia. Es justamente ese es el punto. O sea, yo te pongo un ejemplo. El abuelo de Germán Vargas Llera fue presidente, y fue presidente en el 66. En el 66 yo no estaba ni en proyecto, o sea, mi papá era un adolescente. Mis hermanos que me llevan 15 años no habían nacido, segunda generación. Nacieron mis sobrinas, son 4 generaciones, y para ellos es natural gobernar. O sea, te estoy diciendo que el abuelo, un candidato presidencial, hoy ya estaba así. Entonces, yo nazco en esa situación, digamos que es una situación que, si bien le pudo haber escandalizado a mi papá, que son 2 generaciones atrás, pues se comió ese sapo por todas las situaciones violentas que también generó el Estado, por todas las artimañas que ellos utilizaron, y que llega como algo natural a estas generaciones. Justo también ese es nuestro proyecto, ¿no? Como mostrar un poco esto, volver a revivir ese malestar de, pues, que alguna gente ya conoce esto, esta inconformidad, pero no con el objetivo de que únicamente estemos berracos y salgamos a votar berracos, como dicen esta gente del Centro Democrático, sino porque realmente hay que recobrar la esperanza. Claro, perder la esperanza es perder todo, es perder el ánimo, es dejar que la apatía entre, que la pereza
o el interés por los temas políticos se muera en cada uno de nosotros, Claro. y dejar que las cosas y otros decidan por los Y otros. es que justamente yo creo que ese es uno de los logros más grandes de esa clase política, de esas mismas personas de siempre, es que han logrado con tanto, o sea, ha sido tanto tiempo, son tantos desazones, es tanta rabia la que genera la manera como gobiernan, que lograron hacernos perder la esperanza. Y si estamos desesperanzados, somos indiferentes. Y si somos indiferentes, le estamos dando todas las condiciones para que ellos sigan en el poder y Se hagan de las perpetúen. suyas. Entonces yo creo que eso es lo importante, es uno de nuestros mensajes, ¿no? Digamos, la cuestión de revivir esto no es con el objeto de, bueno, de que tengamos rabia, de que los odiemos, sino justamente de que hagamos cosas, De que actuemos. de que actuemos para lograr que ellos salgan de allí, ¿sí? Y eso pasa por una invitación a votar, no votar en blanco, sino no votar por ellos, por los mismos de siempre, no votar por un tamal, no dejarnos llevar porque... Sí, yo creo que esa es la situación, digamos, y es lo que estamos Sí, viendo. hay varios aspectos o varios fenómenos que merodean esta época de la política, de las elecciones. Y son fenómenos que desvirtúan la intención inicial del voto, que es prácticamente una de las, yo diría que la vértebra de la democracia, la elección, el voto popular o el voto de opinión, que pues eso es como entrecomillarlo porque voto de opinión aquí casi no hay. Un fenómeno que me llama la atención a mí es el hecho, así no sean familias, ni hijos ni nietos, pero sí el pago de favores que permiten ese entrecruzamiento genético-político, digamos. Claro, claro. En ese sentido, por ejemplo, un caso paradigmático es el actual presidente Juan Manuel Santos, ¿sí? Uno puede ver fácil cómo se devuelven favores políticos entre familias, entre estas familias, y se vuelve también una cuestión De lazos. de lazos, claro. Se vuelven lazos que no respetan partido, que no respetan ideología, sino únicamente lazos para que nos enquistemos los mismos con Para los fortalecer mismos, fortalecer esos lazos entre las mismas familias de poder. siempre. Por ejemplo, Juan Manuel Santos fue ministro de César Gaviria, y eso fue en el 90, del 90 al 94, ¿sí? Ahora, hasta el año pasado, pone a su hijo, al hijo de César Gaviria, Simón Gaviria, como el director del Departamento Nacional de Planeación. ¿Cuál es su mérito? No es ser un excelente técnico, porque personas técnicas para ese cargo técnico pues tenemos mucho en el Estado, sino ser hijo de César Gaviria, el que le dio trabajito del 90 al Pagando un 94. favor. Pasa lo mismo, por ejemplo, con Samper, el hijo Miguel Samper Strauss lo pone en la Agencia Nacional de Tierras Santos, ¿sí? Y paga un favor que también estaba haciendo. Esto digamos que es muy común, y que solo con los liberales no. Por ejemplo, a la hermana de Andrés Pastrana la pone como cónsul en el exterior, ¿sí? Y aunque parezca que ellos están peleados, ellos aparecen peleados, están en mandos distintos, igual se están pagando favores, porque pues él también fue ministro de Andrés Pastrana, ¿sí ves? Entonces, también esa es la otra cuestión. Ellos tienen muy claro que ellos van por el poder y se van y están, o sea, tienen claro que ellos son las familias y creen que son los elegidos para estar, y que el Estado es de ellos, que no es de todos, que esa plata que es común para la educación, la salud, no son carteras de la gente del Sino que común, de circula nosotros, sino que es entre de ellos. ellos. Entonces, si bien hay peleas políticas y esto en elecciones, que uno los ve peleados y que ahí se Pastrana con Uribe y que Santos por el otro, pues igual ellos están claros, y a la hora de arreglar ellos no tienen problema. Sí, para Camilo, hay una arreglar. situación que quiero aprovechar en este momento que estás hablando, y es esa vagabundería que ha existido de las peleas en las familias por política. Se vuelven radicales, es tanto como pelear por religión, cosas Sí, de sí, ese sí, tipo. claro. El esposo se pelea con la esposa, o con el hijo, o con el tío, o con el abuelo, porque el uno es conservador, el otro es liberal, y cada uno saca su argumentación. Y vemos que en el fondo las familias, que son las que propician esas divisiones abajo, arriba están unidos. Y como decía una compañera también de Actuemos, el 31 de diciembre, o cuando hay motivo de reunión, una fiesta, pues se dan la mano y están comiendo el mismo pastel y están Sin felices. De otra problema. forma no explica uno cómo un conservador se casa con un liberal. Si se odiaran tanto, pues lo mínimo que podría pasar es que nunca se casen, ni siquiera que se determinen, pero no, resultan casándose. Entonces tiene que haber un vínculo demasiado estrecho, muy familiar, y prácticamente ninguna diferencia, porque para llegar a ese punto de unión marital, No, claro, hay una cosa ahí muy clara, de nuevo hago hincapié en esto, sí, lo que nos muestran esa clase política, ellos, los mismos de siempre, esos políticos de la guerra, esos políticos digamos, que están enquistados, que secuestraron el Estado, es que ellos tienen claro por qué van. O sea, ellos no van para solucionarle a la gente su problema de vivienda, su problema de salud, su problema de educación, su problema de empleo, el problema de la productividad del país. O sea, ellos van por lo de ellos, ¿sí?
Y eso va por encima de las ideologías, del color, del de todo sentimiento, eso, del inclusive, sentimiento. de lo mínimo que el ser humano puede tener, que es... Digamos que por cuestiones de elecciones ellos sí toman cierta posición y pues porque quieren seducir un electorado, pues entonces se muestran como una Y posición. porque de todas formas se deben a un sistema democrático que los Sí, obliga sí. a seguir ciertos procesos Ellos siguen electorales. procesos, se hacen un partido y esto. Pero es cierto, o sea, casos puntuales. Por ejemplo, la hija de César Gaviria, expresidente por el Partido Liberal, se casa. María Paz Gaviria se casa con David Barguil. ¿Quién es él? Expresidente del Partido Conservador, actual senador por el Partido Conservador. Obviamente el 31 de diciembre está el actual líder natural del Partido Liberal cenando con un expresidente del Partido Conservador. Y las no familias tienen abajo peleándose. Y no tienen ningún problema. Pero lo difícil es eso. O sea, lo difícil es que al final ellos arreglan como sea. Pero uno en la casa con su tío, con su abuelo, Divididos con su primo, completamente. se divide, se pelea. Y les hace uno el juego a ellos. O sea, lo difícil no es ni siquiera discutir la política, porque es que es un ejercicio que debemos hacer. O sea, debemos tomar posición, debemos argumentar por qué una cosa, por qué otra cosa, y es muy valioso esta cuestión. Pero somos demasiado viscerales, nos dejamos de hablar, miramos mal al vecino, que porque uno es castrochavista, santista, el otro uribista, que el otro liberal, que el otro conservador. Y al final ellos comen el mismo plato, al final ellos arreglan para que ellos se perpetúen en el poder y nosotros seguimos en la misma situación precaria en que estamos. Y eso sí es un aprendizaje para que debemos tener nosotros los colombianos, hermanos, no peleemos por esa clase de cosas. O sea, no es una cuestión de no tomar partido, claro que hay que tomar partido, claro que la política es importante, es discutirla. De hecho, ese también es nuestra invitación, hay que ejercer el voto y ejercer el voto pues, haciéndolo bien, investigando, buscando qué es lo mejor para nosotros, pero no nos peleemos por eso, o sea, no nos peleemos por ellos, que ellos no van a pelear por nosotros, ellos van a pelear por lo que a ellos les interesa, ¿sí? Hay una situación, Camilo, muy vigente a propósito de las próximas elecciones al Congreso de la República, a la Cámara y al Senado, y es el gobierno en cuerpo ajeno. Es evidente que no existe ley ni legalmente hablando, ni ética, ni de ningún tipo, que siquiera prohíba o que produzca un poquito de sonrojo en esas personas que sabiendo que tienen antecedentes o que tienen procedencia delincuencial, algunos inclusive están procesados por asesinato y están gobernando desde las cárceles. Y entonces ponen a su primo, a su sobrino, y es otra forma de perpetuar lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido por tantos años. Sí, claro, y de nuevo eso... ¿A que eso no respeta partido? Eso no respeta ideología, eso los mismos de siempre, moral, de nuevo. de ningún tipo. La clave para entenderlo es que ellos tienen intereses muy particulares y es que ellos se benefician del Estado, de una plata que debería distribuirse entre todos y a las necesidades de todos. La división aquí política no es izquierda-derecha, no es partido liberal-conservador, sino de unos mismos que nos han gobernado siempre con los mismos apellidos. Se pasa una división figurativa. Sí, al final termina Pero siendo real no unas es. mismas familias que están allá con el Estado secuestrado y una gran cantidad de gente, de nosotros los ciudadanos de a pie, que pues padecemos esas políticas que ellos llevan a cabo. Y ellos saben por lo que van, o sea, ellos van en últimas por lo que a ellos les interesa, ellos se adueñan de ese Estado, de ese presupuesto con el que deberían dar una educación digna a la gente, hermano, con la que debería darle trabajo, con la que debería La comida de darle los salud, niños actualmente. con la comida de los niños de la triste, Guajira. indignante. Ellos se adueñan de eso, ¿para qué? Para ellos brindar así eso mientras nosotros nos peleamos Y por con la color, salud, por los carteles de partido. la hemofilia, ahora último cual, el cartel hermano. del SIDA, ¿no? Que parece que es más grande que el cartel de la hemofilia. Sí. En eso Sí, se sí. basa. Bien, y Actuemos, ¿nace en Cali o en Bogotá? No, hermano, Actuemos nace en Cali, ¿sí? Hay un grupo de chicos muy, digamos, muy interesados sobre todo por una situación que yo creo que nos toca a muchos y que nos ha movido a muchos. Y es decir, bueno, queremos un país que sea de la gente y para la gente, ¿sí? Estamos cansados de que unos mismos 5 apellidos nos gobiernen, estamos cansados de sus políticas, estamos cansados de que se mueran niños en La Guajira, de que, digamos, la educación sea limitada, de que la salud sea De que limitada. la gente se muera en las puertas de las... Estamos de las cansados y IPS. queremos hacer algo porque esto cambie, ¿sí? Pero también lo que nos ha mostrado la historia de Colombia es que no es que no haya habido gente que no lo intente, ¿sí? Han habido muchos intentos por hacerlo. Y han pasado muchas situaciones que han hecho que no cambie eso. Y bueno, la pregunta es ¿qué ha pasado, sí? Entonces, ¿Por qué no se ha podido ¿por qué no se ha cambiar eso? podido? Entonces estos jóvenes que están en Bogotá empiezan con esta primera investigación con los presidentes
y dicen, bueno, o sea, la gente debe saber qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, una situación, en las últimas elecciones el 70% de las personas que podían votar no votaron. Esa es parte de la explicación, ¿no? Sí, entonces uno diría la gente es bruta, no, la gente no es bruta, ¿sí? O sea, no Pero una decir, minoría es la que está decidiendo por el resto. decide una minoría, entonces ¿qué pasa con ese 70%? ¿Por qué es indiferente el 70%, sí? Hay una situación, Camilo, que es asqueante, que produce repulsa, y es el hecho de que muchos de estos políticos, caciques, que están inmersos en procesos penales, delincuenciales, inclusive hasta en homicidios, están gobernando algunos de ellos desde las cárceles y en cuerpo ajeno. Pero a lo que me refiero es, ¿con qué cara pueden ellos dar cátedra? Por ejemplo, muchos corruptos, hablemos del caso de procuradores, de fiscales, que se ha demostrado que han ocupado esos puestos por tramoyas, por trapisondas, porque dan puestos en entidades públicas a cambio de una reelección, por ejemplo. Y estas mismas personas pretenden ahora dar cátedra de ética, de ser modelos. Entonces, muchos corruptos hablando, hubo una época, ahora recién, corruptos queriendo hablar de la corrupción. O sea, pues, ¿con qué cara? ¿Qué les hace pensar a ellos que uno les va a creer? ¿O será que hay gente que es capaz de...? Hay gente que le cree, o sea, hay no, gente, de hecho, lo cierto es que yo no sé cómo lo hacen, ¿sí? ¿Con qué cara, con qué desfachatez? El punto es que ellos saben por qué lo hacen, ¿sí? Y quiero ser incisivo en eso, o sea, no sé cómo lo hacen, porque no tengo la cara, pero ellos sí saben por qué lo hacen, ¿sí? Digamos que lo que tienen claro ellos es que tienen, pues, viven de esa teta del Estado, viven de esos recursos que son comunes a todos los colombianos, pero ellos dicen, no, son míos, y lo que haya que hacer por eso lo hacen, ¿sí? Por eso no hay ética, por eso no hay compromisos problema, de ningún tipo, no o hay compromisos que los cambian de un día para otro, que es eso es lo otro. Sí, gente que se hablaba feo, con el caso de Pastrana, por ejemplo, y Uribe. Sí, uno escucha la grabación y afortunadamente tenemos los medios de grabación y a través de ellos uno ve lo que se grabó, lo que el uno decía del otro, cosas feas que uno diría, eso es para jamás hermanarse, es para jamás volverse a hablar. Sin embargo, los ve uno como si nada, sin el más mínimo sonrojo, hablando como amigos. No, claro, y muchas veces también pasa porque entre ellos mismos son familia, o sea, uno ve apellidos distintos, pero es que son familia, literal, ¿sí? Casos concretos, por ejemplo. El hermano de Andrés Pastrana está casado con Cayetana Valencia, que es hermana de la senadora por Centro Democrática Paloma Valencia, las dos nietas de Guillermo León Valencia, que fue presidente. Entonces uno dice, claro, no, pues ellos se dan duro y son distinto partido y todo esto, pero para hermanarse no tienen ningún problema, es que tienen los lazos familiares, son familia. ¿Sí? Finalizando ya, ¿qué mensaje se le deja a la gente? Es mostrarles la realidad, pero más que eso es que actuemos, que hagamos un compromiso con nosotros mismos, no solamente conciencia ciudadana, conciencia del elector, sino dar un paso más allá, actuar y llegar a los estrados de poder, porque es definitivamente donde se produce el cambio. Por supuesto. El resto todo se queda en simples ilusiones, simples sueños. Entonces, primer mensaje para todas y todos, nosotros creemos desde Actuemos, estamos convencidos de que este país tiene que cambiar y va a cambiar, y eso no depende de un Mesías, eso no depende de uno de estos mismos de siempre, esto depende de usted y de nosotros, depende de nosotros los ciudadanos de a pie, depende de las personas que realmente queremos un cambio y que queremos gobernar para nuestras necesidades básicas, o sea, no para intereses propios, sino para poder vivir en comunidad y poder vivir bien, donde quepan todos nuestros apellidos en este país. ¿Qué hay que hacer para eso? Por ejemplo, una cosa que pueden hacer, sigan en las redes, sigan nuestros mapas, compártalos con su familia, compartan los videos con su familia, dialogue de estos temas. Segundo, vote, pero vote bien, y votar bien implica, pues no votemos por los que nos han gobernado siempre, por esos mismos de siempre que ya no pudieron con este país, se quedaron en ese país de la guerra, en ese país de la polarización. Y no lo pudieron hacer cuando tuvieron la oportunidad, algunos hasta dos periodos presidenciales, con todo el poder, o como dicen vulgarmente, con la sartén por el mango, pues no lo van a hacer tampoco ahora. No pudieron hacerlo, no lo van a hacer ahora, así que puntualmente no votemos por el que diga Uribe, no votemos por el que diga Santos, no votemos por el que le arrime Pastrana, no votemos por Germán Vargas Lleras, que es candidato también de estas familias tradicionales.
Tampoco la opción es votar en blanco porque no hacemos nada. Votar en blanco es Una como no buena salir pregunta. a votar. He visto a través de las redes sociales la opción de votar en blanco. Algunos creen que un voto en blanco es una manifestación de inconformidad y que puede llevarnos a un puerto seguro, pero tengo entendido que eso lo que hace es darle oportunidad a que los partidos tradicionales cambien de personaje. No, sale ese, pero montan otro de la misma línea es tan política. sencillo, digamos, el mecanismo funciona que cuando el voto en blanco supera la mitad más uno, pues ha ganado el voto en blanco, quiere decir que ninguno de los candidatos que están puestos allí Deben volverse a postular. pueden volverse a postular y se programan elecciones en 2-3 meses. Eso pasó en Santa Rosa de Cabal, por ejemplo, el municipio. Finaliza la radio. Hasta una próxima emisión.